¿Alabaré a qué? Alabaré a Jehová, ¿verdad? Déjenme decirle que mientras analizaba lo que el Señor quiere que se diga en esta noche, me llené de mucho gozo y de mucha alegría porque aprendí muchas cosas. Porque muchas veces nosotros los seres humanos, cuando nos llega una palabra llamada temor a nuestra mente, ¿pensamos en qué? En miedo. Muchos piensan que el temor es el miedo. Verdaderamente, cuando nos vamos al diccionario y buscamos la palabra temor, vamos a encontrar allí que nos va a decir que el temor es miedo. Pero cuando nos vamos a la Biblia nos muestra algo contrario. Porque el temor es el amor ¿a quién? El amor a Dios. Y yo quiero repartir algunos textos bíblicos en esta noche que nos van a hablar a nosotros y nos van a decir un poco sobre lo que es el temor y sobre otra palabra que hizo grande a un rey. Porque Dios le dije, pídeme lo que quiera y conforme a mi corazón te lo voy a conceder. ¿Y qué pidió este rey? Pidió sabiduría. Y si este rey pidió sabiduría a nuestro Dios, ¿qué tú y yo debemos de pedir? Yo quiero que alguien me busque Job capítulo 28, versículo 28. Anauri. Proverbio 1:7. Sara. Job 12:13. Paola. Proverbio 2:6. Felipe. Santiago 3:17 y Santiago 1:5. María Estela, Santiago 3:17 y Santiago 1:5. María Colón. La lectura bíblica que leímos esta noche se encuentra en el Salmo 111. Y vimos que dice el versículo 1, alabaré al Señor con todo ¿qué? Con todo el corazón, en la compañía y congregación de ¿qué? Y dice el último versículo de este capítulo, el principio de la sabiduría consiste en ¿qué? Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos, su alabanza, ¿para cuándo dura? Para siempre. Y el tema de esta noche se titula, alabaré a Jehová porque Él es el principio de la sabiduría. ¿Qué es Jehová? El principio de la sabiduría. Y lo vamos a ver en 4 divisiones. Primero, el principio de la sabiduría. Segundo, cómo tener sabiduría de Dios. Tercero, el temor a Dios y loor. Y su loor permanece para siempre. Entonces, cuando hablamos sobre el principio de la sabiduría, dice aquí
que la sabiduría es el origen y el comienzo de ser verdaderamente sabio en Dios. ¿Sabio en quién? En Dios. Por eso es que cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quiera, Salomón analizó todo y dijo, dinero no necesito. Soy el hijo del rey y ahora me están nombrando rey, lo voy a tener todo. Y analizó y vio que le faltaba algo importante. Y eso marcó la diferencia para que su nombre corriera en todo el mundo. Y iban de todas las naciones ¿a qué? A visitarle. Querían ir a conocer a este muchacho joven que estaba llevando al frente a un pueblo malo. ¿Era bueno Israel? La Biblia dice que era un pueblo de dura cerviz. Y le pidió sabiduría a Dios. Dios le concedió la sabiduría. Y cuando nos vamos a la historia de Salomón, allí vamos a ver que lo primero que nos va a relatar es la historia de las dos mujeres que dieron a luz, ¿sí o no? Y vimos cómo él resolvió ese problema. Pero ¿quién estaba en medio? Dios estaba en medio. Eso quiere decir que puede ser que nuestra relación con Dios no está tan bien porque quizás no está la sabiduría de Dios en nuestra mente. Vamos a ver qué dice Job capítulo 28 versículo 28. El temor al Señor es la ¿qué? Es la sabiduría. Y si tú y yo comenzamos a buscar texto que hable sobre la sabiduría en la Biblia, vamos a encontrar mucho. Y Salomón escribió mucho texto que hablan de la sabiduría. Porque verdaderamente el sabio Salomón reconoció cuando dijo, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Es el temor a Jehová. ¿Qué dice Proverbio 1:7? ¿Quiénes desprecian la sabiduría? Por eso viven mal. Por eso todo lo que hacen les sale mal. Porque desprecian ¿a quién? Desprecian a Dios. Porque ¿quién es la sabiduría? La sabiduría de Dios. ¿Qué dice Job 12:13? Job 12:13. Paola. ¿Qué está en Dios? ¿Y qué más? Consejo. Y eso, ahí ese es un grave problema,
que tenemos nosotros los seres humanos. Si hay algo que no le gusta al ser humano es que lo aconsejen. Usted sabe que usted hizo algo malo y alguien viene y le dice, mira, lo que tú hiciste no está bien. ¿Se siente bien uno cuando lo aconsejan? Y esa persona nos lo está diciendo, ¿por qué? Para que nosotros mejoremos. Por eso cuando tú y yo vamos a la Biblia, Dios nos aconseja y nos dice las cosas que nosotros debemos hacer para nuestro bien. Por eso es que dice Salomón que los insensatos rechazan ¿qué? Rechazan la sabiduría. Proverbio 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Dios viene el conocimiento y la inteligencia. Y eso es algo también que el ser humano no reconoce. Todo lo que hace el ser humano, ¿quién lo instruye? Es Dios. Claro, muchos toman esas instrucciones y la ejecutan mal. El ego se le sube y se quieren sentir orgullosos porque creen que eso proviene de ellos mismos. Pero quien instruye al ser humano es Dios. Proverbio 3:13. ¿A quién le di Proverbio 3:13? Léalo. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. El hombre que halla la sabiduría es dichoso. Bienaventurado y dichoso es lo mismo. Y yo puedo decirlo así de esta manera: dichoso el que haya a Dios, porque Dios es la sabiduría. Y todo el hombre que se encuentra con Dios, si obedece a Dios, siempre le va a ir bien. Claro, le van a llegar problemas, pero serán más fácil resolverlo. Porque Dios no desampara lo suyo. Por eso es que dice el salmista que el que encuentra a Dios es un dichoso. Proverbio 9:10. ¿A quién le di Proverbio 9:10? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esta versión dice: el conocimiento de lo santo es la inteligencia. Tú y yo somos llamados a ser santos. ¿Y qué dice Santiago 3:17? 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es
¿De dónde proviene la sabiduría? Proviene de lo alto. Y si proviene de lo alto, ¿proviene de quién? Proviene de Dios. Y por último, Santiago 1:5. ¿Se equivocó Salomón? No se equivocó. Por eso fue grande. Aunque en un momento de su vida se apartó del amor de Dios, pero después volvió y reconoció de que verdaderamente en Dios era que se vivía mejor. Y cuando vemos que escribe el libro de Eclesiastés, vemos ahí todos los halagos que hace a la juventud. Y vemos cómo termina escribiendo este libro, diciendo que no nos debemos de apartar ni a la derecha ni a la izquierda, y que la sabiduría en Dios está en guardar sus mandamientos. Ya vemos de dónde proviene la sabiduría. Ahora, ¿cómo puedo yo obtener sabiduría? Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Alguien que pueda buscar Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. ¿Quién dijo esta palabra? El Espíritu de Jehová está ¿dónde? O sea, ¿cómo puedo yo tener sabiduría? A través del Espíritu Santo. Proverbio 2, del 3 al 6. El Espíritu de Dios es quien provee ¿qué? Ahora, ¿qué es el temor al Señor? Proverbio 1:7, lo leímos ahorita, donde dice que el temor a Jehová es la sabiduría. El temor al Señor implica reverencia por Dios, respeto a su ley, a su voluntad, a su gobierno, a su admiración, a su sumisión y a su obediencia. El miedo a ofenderlo, lo que nos lleva a hacer lo correcto, esto es, este miedo no es el de un esclavo, no es el de un terrorista. Este amor brota de él, y el temor a Jehová no produce terror ni produce miedo. El temor a Dios produce obediencia. Por eso, el temor a Dios significa, según Salmos 33:8, reverencia y reconocimiento a la majestad, al poder y a la santidad. El temor nos ayuda a andar rectamente según
Hechos capítulo 9 versículo 31. El respetar a Dios, obedecerle y someterse a su disciplina. También el temor a Dios es no desagradarle, es no pecar, ni ofender, ni fallarle, ni herirle. Es temor, ni es temor a defraudarle, porque es también tener comunión con Él. El temor nos lleva a amar a Dios. Por eso Dios pide de nosotros que le pidamos a Él sabiduría. El temor a Dios mantiene al hombre alejado del pecado. El temor a Dios es un sistema de alarma. Es un seguro que actúa como protección contra el pecado y sus terribles consecuencias. Sin temor a Dios, la vida del hombre se mueve hacia el pecado y hacia el mal. Sin temor a Dios, el hombre está a expensa de la influencia del mundo y del enemigo. Y tú y yo sabemos que eso es una realidad. Cuando nosotros no tenemos temor a Dios, se nos importa una cosa o la otra. Pero cuando tú y yo tenemos temor a Dios y vamos a hacer algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo de una vez nos toca esa campanita y nos dice: detente. Tú sabes que lo que vas a hacer no está bien. Pero muchas veces, porque no tenemos el temor a Dios, no tenemos esa sabiduría. Hombre, nadie me está viendo. Y por eso cometemos muchos errores. Porque no somos ¿qué? Porque no somos sabios. Porque si fuéramos sabios, supiéramos que el Señor nos está mirando y que los ángeles están escribiendo todo lo que nosotros hacemos. Por eso todos los textos que nosotros leímos, vimos que la sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. Y que el Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros la sabiduría. Buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. El temor a Dios nos lleva a guardar sus mandamientos. Cuando tenemos a Dios, nos sometemos a su sabiduría y nos comprometemos a guardar sus mandamientos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos a Dios llamando a obedecer ¿qué? Sus mandamientos. Porque cuando vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el capítulo 6, allí nos vamos a ver que el Señor dice: mira, he puesto de ti dos cosas. Y verdaderamente Dios ha puesto delante del ser humano dos cosas. He puesto delante de ti la vida y ¿qué más? Y la muerte. Y miren lo bueno que es nuestro Dios. Él pone esas dos cosas. Pero como Él es un Dios de amor y que quiere el bienestar de sus hijos, nos da lo que nos dice a nosotros lo que no nos gusta. Nos da un consejo. Pero yo he puesto de ti la vida y la muerte ahora. Yo te aconsejo que elija ¿qué? ¿Y qué más? Yo te aconsejo a ti que elija la vida y que guarde ¿qué? Mis mandamientos. Porque el Señor nos llama a nosotros a que elijamos la vida y que guardemos sus mandamientos.
Porque yo no puedo preservar mi vida si yo violo la ley de Dios. Porque la ley de Dios es un cerco protector. Que cuando yo voy a hacer algo que no está bien, la ley me dice, no lo haga. Porque si lo hace, eso trae consecuencia. Y entonces, esa ley me va a juzgar. Por eso es que cuando el Señor nos da ese consejo, nos dice, yo te aconsejo que escoja la vida y que guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos. Proverbio 3:1. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Eso lo escribió el apóstol Juan. Porque verdaderamente, si nosotros amamos a Dios, ¿qué debemos hacer? Eso quiere decir que si usted no guarda los mandamientos de Dios, ¿usted qué? No ama a Dios. Porque, ¿qué dice Juan 14:14? Ahí está. Y eso sabemos que de nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un ¿qué? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son gravosos. Ah, no son gravosos. Y sus mandamientos no son ¿qué? No son gravosos. O sea, los mandamientos de Dios son buenos. Porque nos muestran a nosotros las cosas para nosotros agradar a Dios. Si usted hizo algo malo, no fue porque Dios quiso, fue porque salió de usted hacerlo. La Biblia es un manual de instrucción y nos enseña a nosotros el temor a Dios. El temor a Dios nos conduce a la obediencia, y la obediencia nos empuja a guardar sus mandamientos. Igual, la sabiduría nos lleva a obedecer su ley. Los que obedecen su ley tienen buen entendimiento y guardarán sus mandamientos hasta el fin. Y miren lo que dice El conflicto de los siglos en la página 486. Siendo que la ley de Dios es una revelación de su voluntad y carácter, debe permanecer para siempre como testigo de Dios. Ni un solo mandamiento ha sido anulado, ni un punto, ni una tilde ha sido cambiado. Dice el salmista: hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece firme en el cielo. Seguros son todos tus preceptos, los estableciste para siempre. Son sabios los que guardan los mandamientos de Jehová. Todo el que guarda los mandamientos de Dios es que es sabio. Porque ellos nos muestran a nosotros cuando tú y yo estamos mal. Ellos nos dicen a nosotros qué debemos hacer para hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando tú haces algo mal
y tú sabes que tú ofendiste a Dios, ¿cómo tú te sientes? Te sientes mal. Por eso, hay algo que tú y yo debemos hacer para que eso no suceda en nuestras vidas y podamos siempre agradar a Dios. Por eso, si tu relación con Dios no está bien, tratemos de arreglarla. Porque si tú sabes que tu relación con Dios no está bien y tú no quieres arreglar tu relación con Dios, ¿eres sabio? No lo eres. Por eso, su loor permanece para siempre. La palabra loor se usa como sinónimo de alabanza para honrar a Dios. En otros idiomas significa gritos que pueden estar relacionados con júbilo y adoración. Loor, expresión verbal que hace resaltar las bondades y cualidades de una persona. Su loor permanece para siempre, teniendo en cuenta la grandeza de las obras de Dios. El salmista recomienda alabarlo y nunca dejar de darle loor. Los ángeles no cesan de dar loor y alabarlo. Según Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, su alabanza perdura para siempre. Es decir, el fundamento de su alabanza perdura por toda la eternidad. Esa fue la cita que leímos, Salmo 111:10. Porque cuando tú y yo estamos pasando por las dificultades, solamente un te alabaré Jehová puede hacernos a nosotros conectarnos con nuestro Señor. Algunos de los que están aquí conocieron al hermano Paulino, Antonio Paulino. Vivía en obra pública. A Paulino yo lo conocí en el año 1990. Nunca vi una cara de tristeza o nunca vi un rostro de tristeza en este hombre. No digo que no pudo pasarle. Y no sé quiénes presenciaron al final de su muerte. Pero ese hombre, cuando estaba en el médico en sus últimos días, cuando murió, todo el que iba allí, él era que lo alentaba. En vez de ser la persona que lo iba a visitar, él era que alentaba a la persona que lo iba a visitar. Porque en su interior estaba esta palabrita: su loor permanece ¿para qué? Para siempre. Y verdaderamente, en el momento de aflicción, ahí es que tú y yo debemos de alabar a nuestro Creador. Al mirar cómo Dios ha bendecido este año, nuestro corazón está listo ¿para qué? Están listos para alabarlo. Te alabaré por tus formidables maravillas
te alabaré porque eres bueno. Su amor es para siempre. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Alaben a Dios por su misericordia y su fidelidad. ¿Quién escribió esto? Es un salmo. Lo escribió David. Y David vivía de guerra en guerra, ¿sí o no? Por eso Dios no le permitió de que construyera el templo. Porque sus manos estaban muy manchadas de sangre. Pero David, cuando llegaba de la guerra, siempre llegaba contento al campamento. Tanto así que en una ocasión Milcal lo reprendió. Pero eso debiera de ser nuestra actitud. Porque de eso proviene la sabiduría a Dios. En que nuestro corazón siempre esté alegre. Te alabaré porque cada mañana anuncia nueva misericordia y tu fidelidad cada noche. Y dice el Salmo 36:5, de generación en generación haré notoria tu fidelidad. Quiera Dios que en este año que concluye, nuestra relación con Dios termine 100%. Porque tu fidelidad con Dios debe permanecer para siempre. Y el texto que leímos al principio tiene los fundamentos para que nuestra relación con Dios sea una relación íntegra. Y que así como Dios hizo prosperar a Salomón, también pueda hacernos prosperar a nosotros y a los que están en nuestro alrededor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, porque su loor permanece para siempre. Y dijimos que su loor significa alabanza. El llamado en esta noche es que nosotros debemos buscar la sabiduría en Cristo. Porque solamente de Cristo, en Cristo, podemos encontrar ¿qué? Sabiduría. Porque temer a Jehová nos lleva a nosotros ¿a qué? A obedecer sus mandamientos. Y vimos que los mandamientos de Dios no son ¿qué? No son gravosos. Que Dios pueda bendecirnos en esta noche. Y quiera Dios que tú y yo podamos tener ese canto de alabanza en nuestras mentes. Y que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, nos encuentre cantando. Nos encuentre adorando su santo nombre. Y que podamos cantar ese canto que cantan los ángeles en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Esa alabanza, esa conexión de decir su loor permanece para siempre. Que Dios te bendiga en esta noche, querido hermano. Y quiera Dios que tú y yo podamos alabar a Dios en todo momento, en todo lugar.
y que podamos obedecer su mandamiento. Así que te insto a que te pongas de rodillas para que oremos a nuestro Dios. Padre bueno que moras en los cielos, Señor, gracias. Gracias porque nos has enseñado todo sobre la sabiduría. Y si queremos vivir una vida íntegra con Cristo, debemos pedir sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que proviene de Jehová. Esa sabiduría que instruye el Espíritu Santo. Y que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos y podamos obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a meditar y que tú nos des la inteligencia que solamente tú sabes dar y nosotros podamos apartarnos de nuestro malo camino. El tiempo del fin se acerca y debemos estar con nuestra mente cimentada en Cristo. Y que todo lo que nosotros vayamos a hacer sea pensando en que somos cristianos. Y que debemos de dar exaltación a ese nombre. Y que debemos alabarlo por toda la eternidad. Bendice a tu iglesia, Heraldo de Sión. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Que su Espíritu Santo pueda poner en ellos el anhelo de serle fiel a Dios. Hacerle fiel en todo. Y aquellos que no tuvieron la oportunidad de venir y que están viendo a través de la internet, también lléguese donde ellos y llévele su bendición. Y que ellos también puedan ser íntegro y fiel a Jehová. Y que su Espíritu Santo pueda cada día encaminarlo hacia el reino de los cielos. Ponemos también a cada niño de esta iglesia. Visítele a ellos y que también usted pueda revestirlo con su Santo Espíritu. Y que ellos puedan ser niños que puedan estar llenos de su sabiduría. Y que todo lo que ellos vayan a hacer sea dirigido por usted. Y a los jóvenes también. Usted sabe que la juventud es la etapa más fuerte de la vida del ser humano. Porque no nos gusta que le aconsejen. Pero le ponemos en sus manos porque sabemos que usted es el mejor consejero y que ellos puedan obtener esa sabiduría que usted quiere darle, para que ellos también puedan deleitar el nombre de Cristo Jesús. Llévenos bien a nuestros hogares, pero jamás permita apartarnos de su presencia. Y que al abrir nuestros ojos en la mañana de este día santo, podamos hacerlo con gozo y que podamos venir a brindarle su loor para siempre, aquí otra vez en su santo templo. Gracias a Dios porque usted es bueno y porque es maravilloso. Llénenos de sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén.